Hola, buenas tardes. Vamos a, vamos a continuar con la clase que habíamos quedado, ¿cierto?, inconclusa la semana pasada. Entonces, habíamos quedado en la fagocitosis. Vamos a retomar esto y habíamos estado conversando sobre la respuesta inflamatoria, habíamos descrito la respuesta, ¿cierto? Habíamos identificado las principales. Buenas tardes, Raúl. Habíamos identificado las principales características, ¿cierto?, de la respuesta y habíamos visto que ante la respuesta inflamatoria van a, ¿cierto?, actuar los vasos sanguíneos, los leucocitos, los vasos linfáticos. Ya habíamos descrito qué ocurría en cada etapa, ¿cierto? Qué células eran las más frecuentes que aparecían en la respuesta inflamatoria, cuál era la diferencia de una respuesta inflamatoria aguda de una crónica. Y habíamos quedado acá en la fagocitosis, ¿cierto? Que es uno de los mecanismos que está a cargo de las células fagocíticas, como los macrófagos y como los neutrófilos, ¿cierto? Entre otras células. Y habíamos dicho que la fagocitosis es un proceso por el cual estos fagocitos tienen esta habilidad de poder engullir, ¿cierto?, partículas grandes. De hecho, se ha determinado que las partículas que pueden, ¿cierto?, fagocitar o macrófagos, por ejemplo, son partículas que tienen un tamaño superior a los 0,5 micrones, ¿cierto? La incorporan al interior de la célula y al interior, ¿cierto? Cuando ya el microbio está en la vesícula fagocítica, esta vesícula llamada fagosoma se fusiona con el lisosoma y, ¿cierto?, se constituye lo que se denomina el fagolisosoma, donde al interior se producen todos estos mecanismos microbicidas, porque hay presente moléculas altamente reactivas que son las encargadas de ayudar a digerir las partículas infecciosas. Profe, ¿Sí? hola, buenas tardes. Disculpe que la moleste, Hola. pero pasa que yo voy viajando y puede que se me vaya la señal, porque yo vengo a tomar ramo a Melipilla, vengo a clase y me devuelvo al tiro y soy de la tercera región. Entonces, por si se me va la señal para no quedar ausente, Ya, ya, Carla Díaz entonces, Olivar. ya, ya, entonces, retomando, ¿cierto? Habíamos dicho que el proceso fagocitoso tenía ciertas características. Entonces, nosotros vemos aquí un poco cómo constituyen las etapas cuando el fagocito internaliza la partícula infecciosa. Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí es una imagen de un fagocito como si estuviera cortado y estamos viendo qué es lo que ocurre adentro. ¿Ya? Entonces, para que el fagocito empiece este proceso de fagocitosis, lo primero que debe ocurrir es que el microbio, ¿cierto?, o sus patrones moleculares, ¿cierto?, son reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrón. Ya puede ser un TLR, puede ser un receptor para manosa, un receptor basurero. Bueno, luego que ocurre esta interacción, la membrana de este fagocito se empieza a modificar, ¿cierto? Y se empieza como a internar y forma esta especie de copa, ¿cierto? Se redistribuye y forma esta copa alrededor del microbio. Aquí, si nosotros observamos, vemos que ya el macrófago logró internalizar, ¿cierto?, en esta vesícula intracelular al microbio, y esta vesícula sabemos que se llama fagosoma, y aquí al interior de este fagosoma está la partícula extraña o el microbio. Ahora, para que este microbio sea destruido, ¿cierto?, ¿qué es lo que debe hacer el fagocito? Debe activarse, ¿ya? ¿Y cómo se activa? Por varias cosas que vamos a ir viendo. Una de ellas es la secreción de citoquinas, ¿cierto? Y lo otro es el estímulo con citoquinas, perdón, y lo otro es que sea activado por la ayuda de un linfocito T helper.
Entonces, una vez que ocurre esta activación, por las causas que hemos conversado, el fagosoma se empieza a fusionar con los lisosomas de la célula, ¿cierto? Entonces la célula queda activa para poder matar estos microbios que tenía al interior. Ahora, todas estas señales que ustedes pueden ver al exterior, ya sea de los receptores tipo TOL o de los receptores, por ejemplo, para moléculas llamadas opsoninas, todas esas son las que sirven para poder ir ahí complementando toda esta activación. Cuando veíamos el sistema del complemento, ¿cierto? Ahí ayuda a que todas estas células se activen y estos microbios que fueron ingeridos sean destruidos. ¿Ya? Entonces nosotros vemos aquí que hay varias moléculas, ¿cierto? Microbicidas que están actuando para poder ayudar a destruir y finalmente producir muerte de los microbios. Y de estas moléculas, ¿cuál podríamos destacar? ¿Ya? Las más destacadas son las que nosotros estamos viendo escritas acá, las especies reactivas de oxígeno, las especies reactivas de nitrógeno y las enzimas proteolíticas que producen la célula. Y resulta que estas moléculas son altamente reactivas, por lo tanto, incluso se pueden combinar, forman otras moléculas y son las que destruyen las membranas de estos microbios. ¿Ya? Entonces, esto que nosotros vemos aquí en estas fotos reales, ¿cierto? Son microfotografías, son, estos pequeñitos son los fagosomas, ¿cierto? Son las partículas que están fagocitadas. Y acá, esto que nosotros vemos ahí que dice pH, son los fagolisosomas típicos dentro de un macrófago, por ejemplo. Entonces, tiene todas las partículas que están ahí siendo destruidas y degradadas. ¿Ya? Si se fijan, un fagosoma es bastante pequeño si yo lo comparo con un fagolisosoma. Entonces, vamos a ir describiendo cuáles son las moléculas microbicidas. Ya y vamos a partir por las especies reactivas de oxígeno. Entonces, vemos, ¿cierto? Aquí otra vez el mismo dibujo, por supuesto que es de otro tipo, pero la finalidad es la misma. Entonces, el microbio es captado por los receptores de reconocimiento de patrón, ¿cierto? Es internalizado en el fagosoma, luego se fusiona con el lisosoma hasta que vemos constituido el fagolisosoma, donde van a ir actuando estas especies reactivas de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen estas células, estos fagocitos, durante todos los procesos, ¿cierto? Bioquímicos que ocurren al interior? Van a convertir, ¿cierto? El oxígeno molecular en estas especies reactivas de oxígeno, o sea, ocupan el oxígeno. Y como se los mencioné delante, estas sustancias son altamente oxidantes, son súper reductivas y tienen la capacidad de destruir los microbios. Ahora, todo este proceso que ustedes ven aquí descrito también se le llama estallido respiratorio. Ya también recibe ese nombre porque se hace en presencia de este oxígeno molecular. ¿Ya? Entonces, aquí al interior vemos cuáles, ¿cierto? Serían estas especies reactivas de oxígeno y tenemos, ¿cierto? El ion hipoclorito, el ion peroxinitrito, ¿cierto? Y el radical, perdón, y el radical hidroxilo. Entonces, estas tres moléculas son o forman parte de las especies reactivas de oxígeno y son las encargadas de ir destruyendo a los microbios. Incluso de estas moléculas se pueden combinar con las especies reactivas de nitrógeno y forman moléculas que, ¿cierto?, ayudan a seguir destruyendo a los microbios. Ahora, habíamos visto las especies reactivas de oxígeno y ahora vemos que aquí nos está describiendo el óxido nítrico, que es otra molécula microbicida, pero esta molécula microbicida, ¿cierto?, es un gas difusible. ¿Ya? Entonces, también lo producen los fagocitos con la ayuda de la enzima que ustedes pueden ver aquí, que es la óxido nítrico sintasa inducible, la que aparece ahí. Y gracias, ¿cierto?, al actuar de esta enzima,
es posible la producción, ¿cierto?, de este gas difusivo. Ahora, como yo les mencionaba recién, este óxido nítrico también se puede combinar, ¿cierto?, con el peróxido, ¿cierto?, el superperóxido de hidrógeno, y forman estos radicales peroxinitrito que siguen ayudando a combatir y a destruir todas las membranas o la arquitectura de los microbios. ¿Qué otras moléculas importantes podríamos mencionar que van a ayudar a toda esta maquinaria, ¿cierto?, destructiva que tienen los fagocitos? Son las enzimas que producen las células, por ejemplo, los neutrófilos o los macrófagos cuando están activados. Entonces, ¿qué ejemplos podríamos decir? La de las tasas, ¿cierto? La captecina G. ¿Quién me habla? Dice. No sé, ya. Entonces, no. Ya, entonces vimos estas tres moléculas que son las más importantes para destruir los microbios. Ahora, lo otro que es importante de destacar dentro de esta respuesta inflamatoria es que todas estas respuestas que hemos visto descritas desde la clase pasada hasta la que por supuesto estamos viendo ahora, tienen consecuencias, ¿cierto? Hablamos en su momento de que había producción de ciertas moléculas que producían vasodilatación, ¿cierto? Desgranulación, etcétera, etcétera, que producían fiebre, por ejemplo, pérdida del apetito. Entonces son esas respuestas que son propias de la inflamación, ¿cierto? Secreción de citoquinas para activar la inflamación, el llamado de las células, y a la vez también habían ciertas respuestas sistémicas que tienen que ver más que nada con, ¿cierto?, la movilización o la producción de células desde la médula ósea, ¿cierto? Veíamos que había neutrofilia, leucocitosis, o había un aumento de las proteínas de fase aguda, ¿cierto? Como la proteína C reactiva o la fiebre. Entonces, también, si nosotros vemos el contraste de esto, estos efectos también pueden ser patológicos. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la secreción de citoquinas tiene repercusión en distintos tejidos y muchas veces el estímulo que tienen, ¿cierto?, los patrones moleculares de los patógenos frente al sistema es altamente excesivo porque son moléculas muy inmunogénicas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, que es una citoquina proinflamatoria, puede tener su repercusión a nivel del músculo cardíaco. Entonces, puede que se inhiba la contracción del miocardio y por esto tiene consecuencias negativas como una reducción de la presión, ¿cierto? La presión arterial en los individuos. Otra cosa que puede suceder es que se pueden formar trombos, ¿cierto? Entonces los trombos obstruyen el flujo sanguíneo y por ende puede haber un tejido que está posterior a este trombo que no va a recibir la irrigación adecuada. ¿Ya? Por lo tanto, otra de las consecuencias de las respuestas desde el punto de vista patológico son las trombosis intravasculares, que son preocupantes, ¿ya? Si uno lo ve desde el punto de vista de vida del individuo. ¿Qué otra cosa más? El mismo factor, por ejemplo, necrosis tumoral, eh, induce, ¿cierto?, la pérdida de las células musculares de los adipocitos, ¿ya? En respuesta para que el cuerpo esté, digamos, preparado para poder combatir esa invasión de microbios, si lo vemos desde ese punto. Entonces, el individuo si está permanentemente siendo estimulado por, digamos, un alza de este TNF, puede llegar a una caquexia, ¿ya? Entonces, tenemos que recordarnos que vimos en la clase pasada que uno de los efectos sistémicos es la pérdida de apetito, ¿ya? Entonces, esto está relacionado y por lo tanto el paciente termina con una caquexia severa. Ahora, ¿sí? No, ¿sí? No te escucho. ¿Mediante qué mecanismos, mediante qué mecanismos se generan esos trombos?
No te ¿por qué se escuché nada. ¿Por qué se generan los trombos? ¿Esa es la pregunta? Es que no te escucho porque se escucha como entrecortado. Sí, profe, ¿cuál sería el mecanismo de por qué se generan los trombos? Ya, lo que pasa es que cuando se activa la respuesta inflamatoria, no solamente se van a activar todo lo que tiene que ver con las células inflamatorias, sino que hay también liberación de plaquetas, ¿ya? Entonces, todo este mecanismo de depósito de, de este trombo, ¿cierto? Es lo que va ayudando a depositarse, ¿cierto? A formar como si lo pudiéramos decir, este acúmulo, ¿cierto? En la zona y va a obstruir, ¿ya? Por eso es porque el proceso inflamatorio está, digamos, demasiado estimulado, ¿ya? Ese es en general el mecanismo por el cual se produce esta obstrucción. Ahora, claro, si hay trombos, hay de diverso origen, ¿ya? Yo te estoy hablando específicamente de este acúmulo acá, pero cuando tú después te enseñen en patología, vas a ver que hay otros tipos de trombos, ¿ya? Yo estoy hablando específicamente de esta trombosis intravascular, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparte de toda esta respuesta inflamatoria que está ocurriendo ahí, empieza a haber como aparece acá, una deficiencia de toda esta propiedad anticoagulante, ya normal. Se desequilibra toda la respuesta del endotelio. Gracias, profe. Ya, ya, porque también después cuando te enseñen en patología vas a ver que hay trombos eh, por, por patógenos, por bacterias, ya hay acúmulo. Entonces, otra de las respuestas importantes que nosotros veíamos en la inmunidad innata, ¿cierto? Una era la respuesta inflamatoria y la otra era la respuesta antivírica. Entonces, en la forma que tenía, ¿cierto?, el sistema inmunitario de hacerle frente a la invasión por virus, en este caso, es secretando o expresando, ¿cierto? Secretando, mejor dicho, porque para secretar debe haber expresión, ¿cierto?, de genes que induzcan esa secreción. Y de estos interferones, por supuesto, que su tarea es inhibir la replicación de los virus. Entonces, nosotros vimos en alguna oportunidad una foto similar a esta. Ya, por lo tanto, cuando una célula, ¿cierto?, es infectada por un virus, obviamente esa célula a través de sus receptores de reconocimiento de patrones detectan, por ejemplo, si estamos hablando de receptores endosómicos, va a detectar, ¿cierto?, la presencia de los ácidos nucleicos de los virus, ¿cierto? Y otras proteínas que están asociadas a estos virus. Entonces, al interior de esta célula, perdón, empieza una serie de señalizaciones que son las que nosotros estamos viendo aquí, ¿ya? ¿Y para qué se dan esas señalizaciones? Porque se empiezan, como les mencionaba recién, a expresar genes que van a inducir la producción de interferón, ¿cierto? Interferón alfa, interferón beta, que son los encargados de eh, interferir, como dice su nombre, en la replicación de los virus. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos aquí un ejemplo de qué trata la respuesta antivírica, ¿ya? O el estado antiviral o la defensa antivírica, recibe todos esos nombres. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que comprender que los interferones del tipo 1, que nosotros vemos aquí como alfa y beta, los producen las células que están infectadas por virus, ¿ya? Tiene que una célula ser infectada y esa es la señal que recibe para ir produciendo estos interferones, ¿cierto? Que es lo que nosotros estamos viendo aquí, una célula infectada, ¿ya? Bueno, esta célula que está infectada, ¿cierto? Como fue estimulada por este microbio, empieza a producir interferón. ¿Ya? Empieza a liberar ese interferón y tenemos que pensar que al lado de esa célula hay más células. Por lo tanto, la célula infectada le empieza a mandar la señal del interferón a la célula no infectada, a la que todavía está sana. ¿Ya? Esta célula no infectada también tiene un receptor ahí que recibe el interferón, por lo tanto lo detecta.
¿Y qué es lo que le empieza a pasar a esta célula no infectada? Empieza, ¿cierto? Su estado, por así decir, su estado antivírico, ¿cierto? Entonces van a ocurrir todo lo que ustedes ven al interior, ¿cierto? Toda esta señalización, ¿ya? ¿Y qué es lo que le va a ocurrir a la célula? Va a empezar a inhibir la síntesis de proteínas virales, ¿ya? Eso es lo primero que le va a ocurrir, ¿cierto? Lo otro, va a ocurrir degradación del ARN vírico, o sea, del ácido nucleico. Y lo otro es que toda esta, la expresión, ¿cierto?, de genes víricos que son necesarios para formar el virus y que el virus se ensamble, también va a estar inhibida. Entonces, estas tres cosas que ustedes ven aquí son, en otras palabras, el estado antivírico, ¿cierto? Inhibición de la síntesis de las proteínas de los virus, la otra, degradación del ARN del virus, del ácido nucleico, y inhibición de todo lo que es el ensamblaje de otras proteínas virales. O sea, en teoría que no se formen o que no se sigan multiplicando los virus, que no se formen más viriones. ¿Sí? Bueno, eso también se le llama el estado antivírico y por lo tanto, bajo este estado antivírico, perdón, ¿qué es lo que también se fomenta? Se fomenta el trabajo del natural killer, o sea, que vaya a reconocer células infectadas y las mate. Ya. Entonces, ahora, pensemos un poco que cuando nosotros veíamos la diferencia de una respuesta inflamatoria aguda con una crónica, la diferencia era que la inflamación aguda era una lesión tisular limitada, o sea que en algún momento se resolvía, a diferencia de la crónica, que era una lesión tisular progresiva que no paraba, ¿cierto? Que era difícil de contener. Ya, por lo tanto, la respuesta inflamatoria aguda va a ir cediendo, ¿cierto? A medida de que se vaya eliminando el estímulo, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando se va eliminando ese estímulo, todo lo que está asociado a esa respuesta, como los mediadores inflamatorios, por ejemplo, la histamina, el leucotrieno, etcétera, etcétera, van reduciendo su concentración también en el plasma. ¿Ya? ¿Y por qué? También tenemos que pensar que estos mediadores tienen un tiempo de actuación, ya que lo que es la semivida, ¿cierto? Lo que perduran en circulación, ¿ya? Y se van degradando, por supuesto. Entonces, las células también, como ya todos los estímulos están cediendo, y por supuesto que las citoquinas también van a ir cediendo la estimulación, los neutrófilos, que son las células estrella de la inflamación aguda, también van a cesar su trabajo. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, nosotros vemos que estos neutrófilos bovinos están mostrando signos de apoptosis que tiene una célula, ¿ya? ¿Y por qué? Porque dijimos también que el trabajo de los neutrófilos dura alrededor de 24 a 48 horas y después mueren porque el patrón celular cambia, ya va cambiando a un patrón ya más crónico, ¿cierto? Entonces, de esta forma va cesando la respuesta inflamatoria aguda, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros observamos es que hubo una resolución completa, ¿cierto? De el edema inflamatorio, por ejemplo, de la herida, del foco de la lesión, y si es que hubo una lesión de tejido, ¿cierto? Esa zona que estaba comprometida se cicatriza, ¿cierto? Y se sustituye todo el tejido por un tejido nuevo. Pero ¿qué pasa? Que a veces la inflamación, como lo conversábamos en la clase pasada, hay estímulos que no permiten que esa inflamación cese, ya la inflamación aguda, porque son, por ejemplo, microorganismos intracelulares o porque la lesión es persistente. No sé, un individuo por ejemplo, está siempre expuesto a la radiación, ya siempre está recibiendo el mismo estímulo, entonces todo ese proceso inflamatorio que se genera no cesa. O el individuo, por ejemplo, el bovino está infectado con micobacterium, que es una bacteria crónica, ¿ya? Que cuesta erradicar del organismo, porque es intracelular, entonces persiste en el cuerpo, ¿ya? De esta forma, la inflamación que en algún momento fue aguda, transiciona
¿cierto? Porque persiste este agente lesivo, ¿ya? Y persiste hasta que se transforma en una inflamación crónica. Bueno, aquí, como yo les mencionaba, hay ejemplos, hay ciertos microorganismos, por ejemplo, los virus tienden a generar inflamaciones crónicas o las bacterias intracelulares, Brucella, Mycobacterium, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué otras cosas? Los cuerpos extraños, ¿cierto? Porque muchas veces no se sacan en el momento, entran por el conducto auditivo y persisten ahí por tiempo o por la cavidad nasal. Ahora, esta inflamación crónica, ¿cierto? Si nosotros la comparamos con una aguda, se caracteriza porque tiene una duración prolongada que pueden ser semanas, meses o años. Durante todo este tiempo, obviamente, el organismo ha intentado librarse de ese estímulo negativo, ¿cierto? Ha intentado reparar, pero debido a las características de estos estímulos no puede. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Trata de contener esa infección, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo. Buenas tardes, profesora. Lamento, tuve que llevar ya. Ok. Ya, entonces, ¿qué es lo que causa una inflamación crónica? ¿Ya? Es lo primero que uno tiene que un poco entender para comprender por qué llegamos a esto, ¿ya? Lo primero son, como mencionábamos, microorganismos insidiosos, ¿ya? O sea, complicados de eliminar del cuerpo. Por ejemplo, virus, hongos, incluso parásitos. Y lo que podría, ¿cierto?, también llevar o generar una reacción granulomatosa, ¿cierto? Esto que nosotros vemos aquí, esto es un pulmón de oveja que fue cortado por la mitad y esto que nosotros vemos aquí es una lesión granulomatosa a causa de una inflamación crónica, ¿ya? Entonces el cuerpo trató por todos los medios de contener y fue encapsulando, ¿cierto? El microorganismo y se ve así con estas capas concéntricas que parece una cebolla. Ya, por ejemplo, hay microorganismos que generan estos lesiones de este aspecto, como el Corynebacterium pseudotuberculosis. Entonces, dijimos que las infecciones con microorganismos que son difíciles de eliminar, ¿cierto? O de erradicar, son los encargados de poder generar una inflamación crónica. Entonces, por ejemplo, cuando hay un individuo con tuberculosis, en los pulmones, en mataderos, se ven lesiones, ¿cierto?, asociadas a esta bacteria, Mycobacterium bovis. Y en los tejidos, si nosotros pudiéramos hacer una histopatología, ¿cierto?, y verla al microscopio, aparecen estas estructuras que nosotros estamos viendo aquí. Por ejemplo, este es el dibujo, es un dibujo de lo que ustedes están viendo acá. Esto de acá es la vida real, ¿ya? Es un corte histopatológico de una lesión granulomatosa y este es el dibujo de esa lesión. Entonces, esta estructura que nosotros vemos aquí se llama granuloma inmunitario y es una estructura que surge porque el organismo, ¿cierto?, ha tratado de eliminar el agente, pero no ha podido. Entonces, ¿qué es lo que hace la respuesta inmunitaria? Es como acorralarlo, como cerrarlo en esto, ¿cierto? En este collar que nosotros vemos aquí. ¿Ya? Entonces se genera esta respuesta que ustedes ven ahí que está mediada por células, porque lo que vemos aquí es como un collar de puras células, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos en este granuloma? Vemos esos puntos azules que nosotros vemos aquí son las bacterias que están acorraladas ahí, son puros micobacterios, ¿ya? Ahora, ¿qué es eso que anda ahí? Son macrófagos que están muriendo, ¿cierto? O que murieron, están ya necróticos. Y alrededor van acorralando este centro donde están las bacterias, unos macrófagos epitelioides, ¿cierto? La van acorralando. Ahora también nosotros vemos que por ahí hay uno que otro neutrófilo, ¿ya? Lo que predomina acá son las células monocíticas. ¿Por qué? Porque estamos ya hablando de una inflamación crónica. Ya acá no, el estrella no es el neutrófilo, y acá macrófagos y linfocitos. De hecho, aquí estos azules son puros linfocitos B, ¿ya? Hay linfocitos T también.
¿cierto? Poquitos, no, uno que otro neutrófilo, hay células dendríticas ahí, ¿cierto? Si nosotros vemos. Entonces, están todas como acorralando este centro donde están los microorganismos. ¿Ya? Y esto que ustedes ven acá es lo mismo que está en el dibujo, ¿cierto? Pero en este caso es el tejido real. ¿Qué otra cosa más nos puede llevar a que un individuo tenga una inflamación crónica, ¿cierto? Las enfermedades autoinmunes, porque son enfermedades, ¿cierto?, que persisten en el organismo. Esto el individuo desarrolla la enfermedad y va progresando, porque es una respuesta que no está regulada, ¿ya? Quiere decir que de todas esas respuestas naturales que nosotros hemos visto, hay algo que está haciendo que el sistema responda frente a las propias estructuras del individuo. ¿Cierto? Algo que no debería pasar porque en general el sistema tiene ciertos puntos de control para poder ir eliminando células del sistema inmune que puedan dar respuestas anómalas, ¿ya? Entonces puede ser que ahí durante todo ese proceso es donde se produzca la falla, ¿ya? ¿Qué ejemplos podemos tener, por ejemplo, de una enfermedad? El pénfigo, ¿ya? El pénfigo se caracteriza porque obviamente el sistema inmunitario del animal empieza a fallar y lo que uno ve de esa falla son las lesiones, ¿cierto? En la piel que tienen estos animalitos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que como decíamos, esta falla hace que los anticuerpos, ¿cierto? O los linfocitos empiecen a atacar, a destruir las células de la piel, ¿ya? Lo que uno ve aquí, esto se llama acantólisis, el nombre técnico. Entonces, las uniones de las células, los anticuerpos, las células empiezan a atacar las uniones de las células que mantienen a las células estrechas, ¿ya? Y esa lesión se caracteriza por estas lesiones que nosotros vemos de manera visible, ¿cierto? Con estas lesiones superficiales. ¿Qué otra cosa? Ya, acuérdense, cuando empezamos el ramo, yo les di varios ejemplos y les dije que no solo los patógenos generaban activación del sistema inmune, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de una inflamación crónica producto de depósitos de cuerpos, podríamos decir, de un cuerpo extraño como es el carbón, ¿ya? Entonces, cuando el individuo está expuesto al carbón, ¿cierto? Un ambiente donde hay carbón, por ejemplo, cerca de una mina puede ser, se empieza a depositar, ¿cierto?, en el parénquima pulmonar. Y uno cuando ve, ¿cierto?, si se le hace la necropsia al individuo, ve negro el parénquima, ¿ya? O incluso cerca de los fumadores, pues. Entonces, el carbón, al ser una partícula grande, se va depositando y obviamente a los macrófagos les cuesta eliminar ese depósito y va quedando ahí. ¿Ya? Entonces se va formando toda esta respuesta crónica ahí porque obviamente no se puede sacar del parénquima, ¿ya? Y eso evoluciona, ¿ya? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, porque voy a pasar a la siguiente diapositiva. No, profe, por mi parte no. ¿Ya? Ya, entonces vamos a continuar y ahora ya vamos a dejar atrás la inmunidad innata y vamos a comenzar a hacer una revisión de la inmunidad humoral, ¿ya? O la inmunidad adaptativa. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a revisar con esta PPT y vamos a entender cómo es que se empieza a estimular la inmunidad adaptativa, ¿cierto? Porque tiene que haber algo que haga que la inmunidad adaptativa empiece a ceder y empieza a actuar la adaptativa. ¿Ya? Ahora, claro, no es que una trabaje por sí sola, sino que como lo hemos mencionado, trabajan a la par, ¿ya? Una tiene que estimular a la otra. Vamos a
caracterizar, ¿cierto?, la inmunidad humoral. Vamos a ver sus componentes y por supuesto uno de sus componentes más importantes son los anticuerpos que producen las células plasmáticas, ya, o los linfocitos. Entonces, vamos a ver cómo es que se produce el estímulo de la inmunidad adaptativa. Por lo tanto, para que ocurra esto, ¿cierto? Vamos a ver que se necesitan dos señales, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos el dibujo, nosotros acá ahora vemos un linfocito, ya, porque estamos hablando de la inmunidad adaptativa. Ya el macrófago los vamos a ir retomando a poco porque nunca dejan de salir, pero pensemos ahora en el linfocito, ¿ya? Y el linfocito, ¿cierto?, necesita señales para poder activarse y comenzar a, ¿cierto?, a generar la respuesta adaptativa. Una de esas señales es el antígeno microbiano, ¿cierto? Y otra de las señales importantes es una molécula, ¿cierto?, que sea parte de la inmunidad innata. ¿Cuáles moléculas pueden ser? Puede ser una molécula del sistema del complemento, una proteína del complemento. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar que el linfocito, ¿cierto?, cuando interactúa con el antígeno, esta interacción, o más bien el antígeno, va a asegurar que la respuesta que se genere acá sea una respuesta altamente específica, porque es una de las características que tiene la inmunidad adaptativa, ¿cierto? Ser específica. Y por supuesto que todas las activaciones de aquí en adelante vamos a ver que necesitan de coestimuladores, ¿ya? Y uno de esos, como les menciono, puede ser una proteína del complemento. ¿Por qué? Porque acuérdense que las células, ¿cierto?, tanto los fagocitos como las células linfocitos tienen receptores para proteínas del complemento. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto, de estas señales? ¿Por qué son necesarias estas señales? Porque gracias a ellas el linfocito va a proliferar, o sea, se va a expandir clonalmente, que es lo que se busca, ¿cierto? Tener un ejército de linfocitos para contener la infección. Y lo otro es que el linfocito, gracias a esto, se va a diferenciar, o sea, va, van a, van a salir grupos efectores y grupos de memoria, ya, entre otras cosas. Y obviamente con esto nosotros nos aseguramos de que se empiece a iniciar la respuesta adaptativa. Entonces, vamos recordando, dijimos en un momento que la inmunidad humoral, ¿cierto?, va a ocurrir porque acá están mediando los anticuerpos, ¿cierto? Los anticuerpos que secretan los linfocitos B. Era una de las características que tenía la inmunidad humoral. ¿Ya? Va, voy a darles un anticipo para que se vayan familiarizando. ¿Ya? Nosotros vemos aquí un linfocito. Y el linfocito B, por ejemplo, como cualquier célula que hemos hablado, tiene receptores, ¿cierto?, para reconocer los microbios, cuando veíamos la inmunidad innata. En el caso del linfocito B, también tiene que tener una estructura que le sirva para reconocer, en este caso, el antígeno, ¿ya? ¿Y cuál es esa estructura? Es un anticuerpo, ¿ya? Vamos a ver más adelante que hay anticuerpos secretables, que son los que nosotros más conocemos y que son los que están, por ejemplo, en las mucosas o andan en el plasma, pero también existen unos anticuerpos que se le llaman no secretables o anticuerpos de membrana. Y esos tienen la tarea de estar sobre el linfocito y trabajan como receptor de antígenos. Ya están anclados acá a la membrana. Ahora, ¿cuál era la función que tenían los anticuerpos en general? Ahora en esta clase vamos a aprender que una de las funciones que tiene el anticuerpo no solo es neutralizar microbios, esa es una de muchas que tiene. ¿Ya? Entonces, pero si pensamos en esa función de neutralizar, tenemos que recordar que los anticuerpos solamente pueden neutralizar los microbios que están en el espacio extracelular. ¿Ya? Esa es su tarea. Todo lo intracelular lo hacen los linfocitos T. Ahora, ¿qué microbios va a neutralizar un linfocito B? Una bacteria, ¿ya? Un hongo, ¿cierto? Incluso un virus. ¿Por qué? Porque los virus, antes de ingresar a la célula para infectarla, también pasan
por fuera. ¿Ya? Es una etapa. De hecho, cuando el virión, por ejemplo, se empiezan a eliminar los viriones por exocitosis, desde una célula el virus sale. ¿Ya? Entonces, en esa etapa, si lo pilla un anticuerpo, lo puede neutralizar. ¿Ya? Y las toxinas que producen los microbios u otras toxinas también lo pueden neutralizar los anticuerpos. Entonces, acá está lo que nosotros recién estábamos conversando, el receptor que tiene el linfocito B. Entonces, ese receptor técnicamente se le llama BCR, ya es una sigla en inglés, que significa receptor de células B. Y es un anticuerpo o inmunoglobulina no secretable, o le puede también usted decir inmunoglobulina de membrana, ¿cierto? Entonces, vemos aquí nuestro linfocito B, ahí está su BCR, o su receptor, ¿cierto? Que es un anticuerpo, y ahí está depositado el antígeno sobre este anticuerpo. Cuando tiene contacto, cuando se produce esta interacción, el linfocito B, ¿cierto? Eh, emite una serie de señales que lo van a activar. ¿Y aquí otra cosa podemos ver aquí? Que para que este linfocito se active y empiece a ejercer sus funciones, lo ayuda el linfocito helper, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, otra cosa que vamos a recordar son los anticuerpos, ¿cierto? ¿Qué eran los anticuerpos? Los anticuerpos son proteínas circulares. Si estamos hablando de, por ejemplo, de proteínas de anticuerpos que están en el plasma, ¿cierto? Entonces, la tarea en general que tienen es neutralizar los antígenos. Y cuando esto pasa, por ejemplo, forman estos denominados complejos antígeno-anticuerpos. Ahora, una de las cosas importantes que tenía la inmunidad adaptativa era que es específica, ¿cierto? Es diversa y específica. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos comprender eso si nosotros vemos este dibujo? Entonces, nosotros vemos aquí un anticuerpo, ¿cierto? Un anticuerpo modelo, ya después vamos a ver que hay más formas de anticuerpo. Y esta zona, que es lo que se le llama zona variable, es el lugar donde se ancla el antígeno. Entonces, en la vida real van a haber miles de antígenos, millones, todos los antígenos que ustedes se imaginen. Y es como, si no, para hacerlo fácil, podríamos pensar que los antígenos son diversos, o sea, tienen diversas formas. Hay unos triangulares, unos más redondos, unos con forma más, no sé, más redondeada en la punta, etcétera, todo lo que ustedes se imaginen. Y para cada antígeno va a haber un anticuerpo específico. Entonces, si mi antígeno es amarillo y es redondeado, mi anticuerpo va a ser amarillo y va a tener una superficie que calza con esa forma. ¿Ya? Si mi antígeno es rojo y redondeado, mi anticuerpo va a ser rojo aquí y va a ser redondeado. ¿Ya? Entonces, por eso es tan diversa y específica, porque calza a la perfección con los diversos antígenos que circulan. Entonces, otra cosa que vamos a ir recordando es un concepto que ya habíamos conversado y que era de qué era un antígeno, ¿cierto? Bueno, en otras palabras, el antígeno es una molécula extraña, ¿cierto? Que es capaz de estimular el sistema inmunológico o en este caso específico, como estamos viendo la inmunidad adaptativa, va a ser una molécula que es capaz de estimular ya sea el linfocito B, en el caso que estamos viendo ahora la humoral, o más adelante el linfocito T. Teníamos nosotros receptores solubles, por ejemplo, los ácidos nucleicos, y particulados como las proteínas de la cápside de los virus, ¿ya? Entre otras cosas, por ejemplo, solubles, las toxinas podrían ser. Entonces, desde ahora en adelante, nosotros tenemos que hacer una diferencia, ¿ya? Cuando veíamos nosotros la inmunidad innata, teníamos por ejemplo, nuestros fagocitos, macrófagos, neutrófilos, y dijimos que esas células tenían receptores de reconocimiento de patrón. Y esos receptores reconocían patrones moleculares, ya sea de patógenos o asociados a lesión o daño. Pero ahora, cuando nosotros vemos la inmunidad adaptativa, nos vamos a dar cuenta que el linfocito T y el linfocito B, ¿qué es lo que reconocen? Reconocen antígenos, ¿cierto?
moléculas que tienen estos microorganismos en su superficie. Entonces, este reconocimiento va a ser a través de receptores antigénicos, ya sea BCR en el caso del B o TCR en el caso del linfocito T. ¿Ya? Entonces, inmunidad innata reconoce patrones moleculares asociados a patógenos o daño, inmunidad adaptativa, antígenos. Y los antígenos tienen ciertas características. ¿Ya? Vemos aquí una representación, un dibujo, y como, digamos, es una representación tridimensional de una macromolécula, cómo se ve un anticuerpo, ¿cierto? Y el espacio que tiene en esta zona para poder calzar con el antígeno. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que para que una molécula, un antígeno, sea capaz de estimular al sistema inmunológico, tiene que ser inmunógeno, ¿ya? Para que active los linfocitos. A veces no lo activan, ¿ya? Entonces, una de las características es que tiene que ser inmunógeno, ¿ya? Entonces, delante cuando hablábamos de especificidad, ¿cierto? De diversidad, era porque esa superficie, que es la zona variable que tiene el anticuerpo, va calzando específicamente con ese antígeno, ¿cierto? Entonces, en esta representación de esta macromolécula vemos cómo, ¿cierto? En la vida real también se observa esa diferencia. Entonces, todas estas superficies de contacto con los antígenos son diferentes, ya no son para nada iguales. Entonces, aquí vamos a ver en esta interacción antígeno-anticuerpo, vamos a ver dos conceptos. Uno es el epítopo, y el epítopo es lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿cierto? Esto grande rojo es todo el antígeno de un microorganismo, ¿cierto? Entonces, un solo antígeno puede tener varios epítopos. ¿Y qué es el epítopo? El epítopo es la zona de unión, ¿cierto? Del antígeno con el anticuerpo, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, para cada epítopo hay distintos anticuerpos. Entonces, de ahí surge nuevamente que la respuesta sea tan específica, ¿ya? Porque se ven estas diferencias, o sea, el anticuerpo es capaz de tener, ¿cierto? La inmunidad adaptativa, perdón, es capaz de tener un anticuerpo específico para cada epítopo, ¿sí? Ahora, la zona del anticuerpo que contacta con el antígeno, ¿cierto? Se llama paratopo, ¿ya? Por lo tanto, el paratopo se une al epítope, ¿ya? Entonces, todo esto determina, como aparece aquí, esta capacidad que tiene el anticuerpo, ¿cierto?, de reconocer y unirse a un antígeno específico. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista más molecular, los epítopos, hay diferencias de epítopos. Ya tenemos que pensar que los epítopos aquí están conformados por aminoácidos. Ya, por lo tanto, nosotros nos vamos a encontrar con epítopos continuos. O sea, es como si fuera un rosario, ¿ya? Entonces, un aminoácido al lado del otro. Y ahí está contactando con el paratopo del anticuerpo, ¿cierto? Pero hay otros epítopos, como en este caso que vemos acá, que son discontinuos. O sea, que la pelotita de aminoácido no va una al lado de la otra, sino que deja espacios. ¿Ya? Entonces, obviamente, todo esto tiene que ver eh, o la consecuencia de la interacción antígeno-anticuerpo, van variando, ¿ya? Ahora, aquí está lo que yo les mencionaba adelante, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener claro que vamos a encontrarnos con los anticuerpos, y los anticuerpos tienen dos formas, una forma secretable y una forma no secretable, ¿ya? Entonces, la forma no secretable es la que nosotros vemos que trabajan como receptor sobre los linfocitos B. En cambio, los secretables son los que salen, ¿cierto?, en el líquido extracelular o los que están en las mucosas y andan también ahí en sangre circulando. ¿Y dónde, cierto? ¿Dónde se producen y para dónde se transportan los anticuerpos? La verdad que los anticuerpos se producen en todas las zonas donde hay linfocitos. Lo primero que tenemos que
que pensar. ¿Y dónde ocurre esto? En los ganglios linfáticos, los linfonódulos, ¿cierto? ¿Dónde más encontramos linfocitos B? En el vaso, ¿cierto? En la médula ósea. Entonces, estos anticuerpos tienen la capacidad de circular a través del organismo, ¿cierto? Y están precisamente, o por ejemplo, ya los anticuerpos, hay varios tipos de anticuerpos y todos tienen sus funciones, pero si hablamos de las mucosas, por ejemplo, el anticuerpo que está característico ahí es la inmunoglobulina A, ya que es la inmunoglobulina que le da la protección a las mucosas principalmente. Entonces, aquí en el ejemplo tenemos una inmunoglobulina A, ¿cierto? Que está en, en el lumen, anda en el lumen tratando de neutralizar los microbios, ¿cierto? Entonces, su tarea es bloquear la entrada de estos microorganismos y impedir, perdón, que se sigan expandiendo, pero no es solamente la función que tienen otras más, ya que las vamos a ver ahora. ¿Qué otra cosa importante? ¿Ya dónde van los anticuerpos o dónde se producen? En los focos de infección, ¿cierto? Si hay células ahí capaces de producir, se van a producir ahí, o en las zonas de inflamación crónica. Lo otro, acuérdense del traspaso de anticuerpos por la placenta. Ya también se transportan a través de la placenta. La madre le dona los anticuerpos, ¿cierto?, a la cría. Entonces, vemos que pasa por circulación desde la sangre materna, ¿cierto? Cruza esta estructura, ¿cierto?, el sincitio trofoblasto, van obviamente transportados en estas vesículas, en estos endosomas, hasta que llegan a la circulación fetal, ¿cierto? Entonces, eh, esta especie de donación también permite el transporte de anticuerpos por la placenta. Entonces, ya vamos a ir ahora viendo, vamos a ir revisando cómo se produce, ¿cierto? Cómo es que se producen los anticuerpos. Y si nosotros nos fijamos acá, para que ustedes me entiendan, tenemos dos situaciones. ¿Ya? Esto azul es un linfocito B, ¿cierto? Y esas patitas negras que están ahí son los receptores, o sea, el anticuerpo que trabaja como receptor. Bueno, en la situación de acá arriba, vemos que, ¿cierto? El antígeno tiene forma de estrella y justo calzó con la forma que tiene la parte variable del anticuerpo. ¿Ya? Pero vemos que acá, lamentablemente, no encaja el antígeno con la zona que tiene el anticuerpo ahí porque es ovalada. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no hay una activación, si se fijan ustedes. Acá, donde sí hubo donde calzó justo la forma, ¿qué es lo que sucedió después? Si se fijan, después de que se logró esta interacción del antígeno con el anticuerpo de membrana, llegó el linfocito cooperador. Ya llegó el linfocito cooperador, empezó a enviar unas señales, obviamente son citoquinas, y este linfocito B se transforma, ¿cierto? Se transforma en una célula plasmática que es capaz de liberar anticuerpos. Entonces, para que se produzcan los anticuerpos, tiene que ocurrir todo esto. ¿Ya? Primero que ese antígeno con ese receptor, ¿cierto? Interaccionen, ¿cierto? Después llega el linfocito cooperador y esta célula adquiere o madura, ¿ya? Se le dice transformación porque es un cambio, pero es una maduración en otras palabras, ya no es que sea como así por magia, sino que es una maduración que sufre la célula a causa de los estímulos, ¿sí? Entonces, la capacita para producir anticuerpos en grandes cantidades. Ya, esto es lo mismo, ¿cierto? Es como para resumir. Linfocito B, ¿cierto? Recibe la estimulación del antígeno y se diferencia o madura en una célula plasmática que produce y puede secretar anticuerpos. ¿Ya? Entonces, estos son todos los estadios de maduración que yo les mencionaba, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que pensar que primero el linfocito B es una célula troncal que, si se fijan, no tiene un receptor de superficie. Es una célula muy
todavía más inmadura si la comparamos con el resto. Entonces después pasa a otra etapa de su desarrollo y ahí recién empieza a adquirir estas cadenas, ¿cierto? Se empiezan a formar las cadenas y se empiezan a depositar sobre este linfocito, que son las futuras, ciertos receptores que es un anticuerpo. Ya sigue madurando, ahora es un linfocito B, tiene un anticuerpo de membrana que ya más adelante vamos a ver que se llama inmunoglobulina M, o también sigue desarrollándose, puede adquirir otro tipo de inmunoglobulina hasta que, ¿cierto?, ese linfocito se activa por un antígeno y empieza, ¿cierto?, a madurar y empieza a secretar anticuerpos, ¿sí? Hay una secreción elevada de anticuerpos. Ya vamos, yo creo que estamos como en la hora de parar, no sé, 14. Ya, vamos a parar 10 minutos y continuamos. Vale, profe, gracias. Ya, entonces vamos aquí con esta imagen, vamos a hacer una revisión, ¿cierto?, de las funciones principales que tienen, ¿cierto?, los anticuerpos y en las cuales también colaboran. Entonces nosotros nos encontramos aquí que está el linfocito B contactando con un antígeno de ese microbio y sufre todas esas maduraciones que, ¿cierto?, lo transforman en una célula plasmática que puede producir anticuerpos. Por lo tanto, estos anticuerpos, una de las funciones más conocidas es que tienen esta capacidad de neutralizar los microbios, las toxinas de estos microbios. Pero si nosotros recordamos, cuando veíamos, conocimos el concepto de opsonización, dijimos que habían proteínas que opsonizaban y una de ellas eran las proteínas del complemento y otra eran los anticuerpos. Por lo tanto, si nosotros vemos un microorganismo que está opsonizado por un anticuerpo, eso va a atraer a los fagocitos. Por lo tanto, una de las funciones que tienen los anticuerpos es generar o, digamos que, inducir, perdón, generar la opsonización al marcar el microbio, pero también promover la fagocitosis de esos microbios, porque hace que lleguen los fagocitos. ¿Qué otra tarea tienen? Si nosotros vemos acá, tenemos una célula que está dañada, que puede ser que está infectada, que está con un proceso anómalo, ¿cierto? Y el anticuerpo la marca, la ozoniza esa célula. Entonces, eso es un estímulo para que llegue el linfocito natural killer a matarla. Por lo tanto, ese proceso se le llama citotoxicidad mediada por anticuerpos o dependiente de anticuerpos. ¿Ya? Por lo tanto, esa es otra función importante. ¿Dónde más trabajan los anticuerpos? ¿Cierto? Si nosotros nos empezamos a recordar en la activación del complemento, participaban los anticuerpos. Por lo tanto, nosotros vemos aquí que cuando se activa el complemento, una proteína de este complemento, que es una opsonina, que es C3b, ¿cierto? Marca un microbio, eso atrae, ¿cierto?, al fagocito para que, ¿cierto?, llegue el microbio, entonces participa en la fagocitosis de los microbios opsonizados por estos fragmentos del complemento. ¿Qué otra cosa va a hacer cuando se active el complemento? Se fomenta la inflamación. Veíamos nosotros que eh, dentro de, cuando veíamos el microbio, nosotros en ese minuto yo les dije que se empezaban a formar péptidos que inducen la inflamación. ¿Ya? Por lo tanto, todos esos péptidos que se van formando como C3A, C5A, van a fomentar la inflamación. ¿Y qué otra cosa más hace este complemento donde ahí están participando por supuesto, el anticuerpo, que es la finalidad que tiene el complemento, es generar la lisis de los microbios? ¿Ya? Entonces, estas son todas las funciones que tiene un anticuerpo. No es solo una como podríamos haber pensado hasta algún momento. Son muchas las funciones porque participa en otras actividades.
relevantes para la respuesta inmunitaria. Bueno, entonces para poder ir, digamos, avanzando, tenemos que también comprender cómo está formado un anticuerpo, cuál es su estructura, ¿cierto? Entonces, en general, todas las moléculas de anticuerpo comparten características estructurales que son básicas, que son las que nosotros vemos en esta imagen. Entonces, este anticuerpo nosotros vemos que consta de una región variable, ¿cierto? Y una región constante. La región variable se llama así porque aquí, esto verde que ustedes ven son los sitios de unión al antígeno. Por lo tanto, hemos dicho que estos sitios varían dependiendo del antígeno. Entonces, por eso se llama región variable. Y por acá, en la región constante, ¿cierto? Esta región es la que no varía y es la que nosotros posteriormente vamos a conocer como el isotipo del anticuerpo, ¿ya? O sea que esta zona determina la función del anticuerpo. Ya bueno, en este caso de la foto, este es un anticuerpo de membrana, porque vemos que está anclado a la membrana. ¿Qué otra cosa relevante tienen? Tienen cadenas pesadas, que son las que vemos aquí, y cadenas ligeras. Ahora, vamos a ver ahora una imagen donde dentro de esta zona hay unos sitios importantes, ¿cierto? Entonces, aquí, como nosotros vemos, bueno, esta es la zona, dijimos que esta es la zona de unión con el antígeno, la zona variable, pero acá en la cadena pesada vemos que hay unas zonas, y una de esas zonas es importante porque esta es la región donde hay un sitio, un receptor para las proteínas del complemento, ¿cierto? Y hay otra zona acá que es una zona de unión a los fagocitos, o sea, esta zona le permite unirse al fagocito cuando ocurre todo esto de la ozonización, por ejemplo. ¿Ya? Y todo esto permite, obviamente, la activación del sistema inmunológico. Por eso son tan relevantes. ¿Ya? Entonces dijimos que habían anticuerpos secretables, que son los que circulan, ¿cierto? Principalmente, y otros de membrana. La verdad que estructuralmente la única diferencia que vemos aquí es que tiene un dominio más. ¿Ya? Si nosotros comparamos aquí hay dos, aquí hay tres, ¿cierto? Y por supuesto aquí la cadena pesada está anclada a la membrana plasmática. ¿Ya? Esa es la otra diferencia que tiene. Entonces, estructuralmente, lo que ustedes están viendo aquí son todos los tipos de anticuerpos que hay, ¿ya? Y cada uno tiene su estructura en particular. Por ejemplo, estos tres que nosotros vemos aquí, que son la inmunoglobulina G, la E y la D, son monómeros, ¿ya? En cambio, la inmunoglobulina A es dimérica, ¿cierto? Tiene, digamos, una porción idéntica a la otra. En cambio, la inmunoglobulina M es un pentámero, ¿ya? Si nosotros vemos, tiene varios brazos. Ahora, ¿es relevante esto? Sí es relevante porque, eh, digamos que determina las características y ciertas funciones que tiene cada anticuerpo, que las vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, en este cuadro, es un cuadro resumen, nosotros podemos ver que cada anticuerpo o cada isotipo, así se le llama a los tipos o clases, se les llama isotipos, tiene una función específica. Entonces, vemos ahí, por ejemplo, ya los vamos a ver en detalle cada uno, pero para contextualizar un poco, vemos que la inmunoglobulina G tiene varias funciones si nosotros las comparamos con el resto. Dentro de esas funciones tiene la de marcar microbios, ¿cierto? Participa en esta citotoxicidad donde están los linfocitos NK, puede neutralizar microbios, pero por otra parte, si nosotros vemos la inmunoglobulina A que les mencionaba yo hace unas diapos atrás, que es la encargada de la inmunidad de mucosa, o la inmunoglobulina E que actúa frente a los parásitos, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, cada una tiene su función específica. Entonces, aquí nosotros tenemos una comparación, ¿ya? ¿Cómo es una situación con y sin anticuerpos? Entonces, hemos dicho que en general una de las funciones relevantes que tienen los anticuerpos es de neutralizar microbios, ¿cierto? Entonces, vemos aquí que el anticuerpo es importante porque
bloquea, ¿cierto?, la penetración de un microbio a través de una barrera. En cambio acá, si se fijan, no está, el microbio puede pasar. Ahora, en esta segunda situación, vemos también que el anticuerpo, ¿cierto?, bloquea la infección de una célula, ¿cierto? Entonces, se interpone cuando el microbio, recuérdense, por ejemplo, el virus o una bacteria, necesita anclarse a un receptor de la célula, pero está el anticuerpo y bloquea esa unión. En cambio, si no está, el anticuerpo se deposita sobre ese receptor. ¿Qué otra cosa importante? También neutraliza o bloquea la acción de las toxinas, ¿cierto? Entonces vemos aquí que al estar presente, ¿cierto? La toxina es neutralizada por este anticuerpo y por lo tanto no se va a unir al receptor de esa toxina, como en el caso de esta situación, ¿ya? Por eso son tan importantes, porque producen esta desaveniencia, ¿cierto? Impide que haya esta interacción. ¿Ya? Entonces, una de las funciones principales, como vemos aquí, neutralizar los microbios. Entonces, ejemplo en el dibujo, el SARS-CoV-2, ¿cierto? El SARS-CoV. Ahí sin anticuerpos, ¿ya? Logra interaccionar con el receptor de la célula. En cambio acá no puede porque se interpone el anticuerpo. Lo mismo en esta situación, ¿cierto? Entonces van a inhibir o van a neutralizar la infecciosidad. ¿Qué otra cosa más? El anticuerpo es una opsonina, ¿cierto? Por lo tanto, aquí en el ejemplo vemos el patógeno está opsonizado, en este caso por una inmunoglobulina G, y esto hace que el sistema inmune se active y empiecen a llegar los fagocitos. Ya está en la misma situación anterior, solo que el dibujo es distinto. Entonces vemos por aquí el microbio opsonizado con inmunoglobulina G, vemos el fagocito si se fijan tiene receptores para anticuerpos, está contactando ahí, ¿cierto? Y este contacto fomenta la fagocitosis y por supuesto la muerte del microbio. ¿Qué otra cosa importante vemos aquí? Cuando mencionábamos delante que participa, ¿cierto?, el linfocito NK y ahí la célula está marcada, está opsonizada por este anticuerpo, lo que hace que el linfocito NK venga y la mate, ¿cierto? Se activa el linfocito para matar estas células que están cubiertas de anticuerpos. ¿Qué otra cosa importante? Participan para eliminar el mintos, ¿cierto? Entonces, una vez que, si ustedes se fijan ahí, el anticuerpo se deposita sobre las estructuras del parásito y empieza a llamar, ¿cierto?, a las células inflamatorias y llegan en este caso los eosinófilos, ¿cierto? Entonces, cuando contacta con el anticuerpo, ¿qué es lo que hace el eosinófilo? Se empieza a desgranular y los gránulos de esta célula tienen enzimas que son dañinas para las cutículas de estos parásitos, ¿cierto? Son, como dice ahí, enzimas líticas que perforan, destruyen las cutículas de los helmintos. Entonces, vamos a ir describiendo según abundancia las inmunoglobulinas. La más abundante es la inmunoglobulina G, ¿ya? Es la que está más concentrada en la sangre, ¿cierto? Otra de las características que tiene y que obviamente la hace diferente a otras es que es la más pequeña, ¿ya? De la inmunoglobulina, es la más pequeñita. ¿Y esto por qué es relevante? Porque gracias a esa característica es que esta inmunoglobulina se puede salir de los vasos, o sea, puede hacer extravasación y llegar a las zonas donde se necesita que venga a cubrir un anticuerpo. ¿Qué otra cosa importante puede hacer esta inmunoglobulina ser tan pequeña? Que puede cruzar la barrera placentaria, ¿ya? Otras que son grandes no pueden, ¿sí? En cambio, esta como es pequeña puede.
¿Qué otra cosa importante? Que cuando nosotros vemos los patrones de liberación de inmunoglobulinas, ¿cierto? Nos damos cuenta que esta inmunoglobulina se va a producir durante las etapas iniciales de la infección o cuando hay, por ejemplo, otra exposición al mismo antígeno y van aumentando hasta que disminuye. Entonces, ¿cuáles eran sus funciones? Dijimos que esta era una de las que tenía más funciones. ¿Y cuáles son las relevantes? Que son las que se encargan de marcar los patógenos, ¿ya? Para que lleguen los fagocitos a destruirla. ¿Qué otra cosa? Participan para activar el complemento, ¿ya? La vía clásica. Participan en la citotoxicidad que genera el linfocito natural killer, ¿ya? Como cruza la barrera transplacentaria, participa en la inmunidad neonatal, ¿cierto? La inmunoglobulina que le va a donar la madre. Otras cosas importantes que hace, neutralizar microbios, como varias otras más. Ahora, la segunda más abundante, ¿cuál es? La inmunoglobulina M, ¿cierto? Esta inmunoglobulina nosotros la encontramos de dos formas, ¿cierto? Una forma secretable, o sea, que anda en el plasma, y otra forma que trabaja como receptor de membrana, ¿cierto? Entonces, la otra cosa relevante es que esta inmunoglobulina, ¿cierto? Se produce como una primera respuesta del cuerpo a una nueva infección. ¿Y por qué? Porque es una inmunoglobulina que está por defecto en el linfocito. Por eso que trabaja para una primera respuesta. Entonces, brinda esta protección a corto plazo. Ahora, vemos aquí, si nosotros vemos un pentámero, claramente, vemos que con este tamaño, ¿cierto? No va a cruzar la barrera transplacentaria ni va a extravasarse, ¿ya? Es muy grande. Entonces, por eso yo les decía que el tamaño de estas inmunoglobulinas también determina su función. Entonces, esta para nada cruza la barrera transplacentaria, que es demasiado grande. ¿Ya? Entonces, cuando hay una inflamación aguda, por ejemplo, tampoco se puede extravasar porque también es grande. Esta es tarea de la inmunoglobulina G. También tiene sus funciones, por supuesto, y una de sus funciones es que participa en la activación del complemento, ¿cierto? Activa la vía clásica. Y por supuesto, lo otro que hace es neutralizar los microbios en las zonas críticas. La tercera más abundante es la A, y esta inmunoglobulina es importante porque es la que entrega a los individuos la inmunidad de mucosas, ¿cierto? Entonces, por ende, ¿dónde nosotros la encontramos? En las paredes mucosas, ¿cierto? En el intestino, en el tracto respiratorio, tracto urinario, glándula mamaria. ¿Ya? Entonces, esta, como aparece ahí, yo les coloqué, es crítica para la protección de la invasión de microbios en esa zona, porque son zonas que son, digamos, donde más ingresan microbios. Ahora, esta inmunoglobulina, ¿cierto? Tampoco no activa complementos, no cruza la barrera transplacentaria, ya su tarea es inmunidad de mucosas y neutralizar los microbios en esta zona impidiendo que se adhieran, ¿cierto? Entonces, general, ¿qué función tiene? Inmunidad de mucosas, ¿cierto? Y por ende en estas zonas neutralizar esos microbios. Ya, esta inmunoglobulina, si nosotros la comparáramos con las otras que hemos visto, las otras tres, está prácticamente eh, tiene una concentración baja, ya casi inexistente en el plasma. Y cuando se produce, ¿cierto? Es producida obviamente por las células plasmáticas en las superficies corporales. Ahora, ¿cuál es la tarea de esto? Que esta inmunoglobulina participa, ¿cierto? Junto a estas células que son los mastocitos y los basófilos, que son estas células que se desgranulan. Entonces, cuando se unen a estas células, provocan que esos gránulos que tienen mediadores proinflamatorios empiecen a liberar, ¿cierto? Y otra cosa importante, acabamos de decir que participan, ¿cierto?, en el combate contra los parásitos, los helmintos.
Entonces, aquí nosotros vemos este dibujo y vemos que ante, por ejemplo, la presencia de un alérgeno, vemos aquí que está el linfocito B con su anticuerpo de membrana, ahí está contactando con el alérgeno y, ¿cierto? Hay una secreción de inmunoglobulina E, que finalmente, esto lo vamos a ver más adelante, por ahora basta con que sepamos que participa en la desgranulación y por lo tanto participa en las reacciones de hipersensibilidad frente a estos alérgenos y obviamente tiene que ver con las manifestaciones que tienen los individuos frente al alergia, rinitis, eritema, etcétera, etcétera. A ver, aquí hay otra inmunoglobulina, ya ahora si ustedes buscan esta inmunoglobulina en los libros de inmunología más ligado a la salud humana no va a salir, ya porque se ha encontrado más que nada que hace como su función de receptor en ciertas especies, ¿ya? Y al igual como el receptor del linfocito B, ¿cierto? Este también trabaja como un receptor de antígeno, esa es su tarea, ¿ya? Contactar con los antígenos microbianos. Entonces aquí nosotros vemos los niveles, vemos que los niveles de cada inmunoglobulina van a variar dentro de las especies. Y acá ven ustedes que la inmunoglobulina E en algunas especies prácticamente indetectable, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, aquí el perro se detecta y en el humano, pero a más baja concentración. Pero varían, incluso estas variaciones no solamente son según especie, sino que son según región geográfica o puede ser calidad de vida que lleve cada especie. Ya van variando. Ya, entonces, ¿qué nos sirve en la vida real, por ejemplo, aparte de conocer los niveles de inmunoglobulina, para todo lo que ustedes se dieron cuenta, las funciones que tienen? Es que también se utilizan para poder, por ejemplo, cuando uno prueba una vacuna y hace mide los niveles de inmunoglobulina, ¿cierto? Entonces aquí también tenemos un caso en que se pueden interpretar estos test, ¿cierto? Diagnósticos en el caso de COVID, ¿ya? Y esta es una prueba de IgM e IgG. Entonces, con estas pruebas se puede saber en qué fase más o menos está el individuo. Ya, por ejemplo, en este caso, en el primer caso, este individuo está positivo, le marcó el test, ¿cierto? Como positivo en monoglobulina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce esto? Que según las características de esta inmunoglobulina, este individuo está en una infección activa, ¿ya? Entonces, en la infección activa es cuando empieza a aparecer esta inmunoglobulina. Ahora, después, por ejemplo, cuando esta infección activa empieza a ceder, ya aquí vemos que ya están las dos inmunoglobulinas, tanto la G como la M, ¿cierto? Entonces, aparece más posterior. Ahora, cuando la persona está, por ejemplo, convaleciente, ya se está un poco recuperando, la que va quedando es la G, ¿cierto? Y la M va desapareciendo hasta que ya es negativo, ¿cierto? Y no detecta ninguna de las dos inmunoglobulinas. Ya esto es lo que aparece aquí, es lo mismo que acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, si se les olvida la explicación, la van a encontrar aquí, pero habla un poco de los niveles, ¿cierto? De cuando la inmunoglobulina M, por ejemplo, está aumentada, que indica infección activa, ¿cierto? O cuando está la G, quiere decir que hay una protección duradera del cuerpo frente a ese microorganismo, ¿cierto? Ya, ¿qué otra cosa importante? Si nosotros pensamos en la interacción antígeno-anticuerpo. Ya estos conceptos que ustedes ven aquí tratan de la interacción de los antígenos con los anticuerpos. Entonces, vemos que, por ejemplo, este concepto de afinidad es una medida, ¿ya? Es una medida de fuerza, ¿cierto? Entonces, para poder entender mejor esto, vemos que aquí está un bracito del anticuerpo, ¿cierto? La zona variable o el paratopo contactando con un epítopo, ¿cierto? Entonces vemos que
esta afinidad habla o describe, mejor dicho, sobre esta medida de fuerza de la unión individual, ¿cierto? Que se da entre el epítopo, ¿cierto? Y esta zona del anticuerpo, la zona de unión. ¿Qué otro concepto hay? La avidez, ¿cierto? También la avidez lo que nos describe es una medida de la unión total, ¿ya? De la unión total entre el epítopo y la zona de unión del anticuerpo. Entonces, vemos que aquí, por ejemplo, la avidez no es igual a esta, porque si nosotros nos fijamos, aquí hay un solo brazo que está contactando con el antígeno. En cambio, acá hay varios brazos, ¿ya? Hay más contacto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la interacción aquí es monovalente, hay un bracito, y la avidez es baja, súper baja. Acá ya vemos que progresó, ¿cierto? Vemos que acá ya la interacción es bivalente, o sea, los dos bracitos del anticuerpo están contactando con los antígenos y la avidez es alta, están los dos bracitos ocupados, ¿ya? Y en el tercer caso, aquí tenemos un pentámero, ¿cierto? La inmunoglobulina M, y la interacción es polivalente, pues son todos los brazos que están ahí contactando, incluso la avidez es alta porque cada bracito, ¿cierto?, tiene ocupado con un antígeno, ¿cierto? Y esto tiene que ver con las interacciones con los antígenos. Ya, ahora, eh, ya aquí hemos dicho que dentro de la inmunidad adaptativa nosotros tenemos conceptos que tienen que ver con la especificidad, ¿cierto? Porque los anticuerpos son súper específicos de los antígenos, pero también hay otro concepto que uno de repente lo encuentra en las vacunas, ¿cierto? Que es el concepto de reacción cruzada. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a ocurrir en una reacción cruzada? Esto sale en las cartillas de las vacunas, hay que saberlo. Y muchas veces los anticuerpos reaccionan con un epítopo similar, ¿ya? Bueno, para comprender eso es más fácil con este ejemplo del virus influenza, ¿ya? El virus influenza es un virus que muta muy rápido por sus características estructurales. Está formado por 8 segmentos y cuando dos virus infectan una célula pueden combinar esos 8 segmentos y surgen nuevos virus, ¿ya? Entonces, este virus aquí el virus A es el virus inicial. Entonces el individuo se infecta con ese virus A. Va a pasar el tiempo, va a generar anticuerpos, que son los que están aquí, frente a ese virus A. Pero ¿qué pasa? Que este virus con el tiempo va a mutar y formó otros virus. Este virus que está acá y este virus que está acá. Pero ese cambio, ¿cierto? A partir de ese cambio todavía quedan cosas parecidas a esto, ¿ya? Entonces los anticuerpos que el individuo hizo antes le sirven como para neutralizar estos virus, ¿ya? Y eso se le llama reacción cruzada. Y eso pasa porque, obviamente, el epítopo es similar al epítopo de acá, ¿ya? Entonces el anticuerpo reconoce algo parecido en este y algo parecido en este otro virus, ¿ya? Entonces, técnicamente, como aparece aquí, es la capacidad que tienen, ¿cierto?, los anticuerpos que se generaron previamente contra este virus X de actuar frente a otro virus que es similar, ¿ya? Entonces, cuando aparece en la vacuna, a veces dice, tiene reacción cruzada con, o no tiene reacción cruzada. La diversidad, bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Pero eh, recordando, porque esta es una de las características que se relacionan al antígeno, vemos que los anticuerpos son diversos porque para cada antígeno hay un repertorio también de anticuerpos para que calce con ese antígeno y que la respuesta sea específica, ¿cierto? ¿Qué otra cosa importante va a ocurrir? Que se llama o recibe el nombre de maduración de la afinidad, ¿ya? Y este es un proceso relevante e importante que le da una de las características más importantes a la inmunidad, que es la especificidad. ¿Por qué es tan específica? Entonces, la maduración de la afinidad
es un proceso por el cual el linfocito B va a ir produciendo cada vez anticuerpos más afines a un antígeno, ¿cierto? Entonces, con las repetitivas exposiciones que tiene un individuo a ese mismo antígeno, el hospedero, el individuo que está infectado, ¿cierto? Produce anticuerpos cada vez más afines. Y pasa de la siguiente forma, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos, este es el anticuerpo original, ¿ya? Esta es la primera vez que el individuo tiene contacto con un antígeno. Si ustedes se dan cuenta, la zona variable del anticuerpo es redonda, es como semilunar. En cambio, el antígeno era cuadrado. Por lo tanto, la interacción no era tan específica. En cambio, el individuo tuvo contacto de nuevo por segunda vez, por tercera, por cuarta vez, y esa interacción fue mejorando, ¿ya? Y ese cambio de esa interacción se le llama maduración de la afinidad. Entonces, pasó de esto a esto, o sea que el anticuerpo que se produce ahora ya no es semilunar, sino que es cuadrado igual que el antígeno. Ya, por lo tanto, cuando ocurre la maduración de la afinidad, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la afinidad. ¿Qué es lo que no cambia? La función del anticuerpo. ¿Por qué? Porque no, la función del anticuerpo se la dan las cadenas pesadas y acá no hay cambio de la cadena pesada, sino que hay cambio de la región variable. Ahora, ¿cómo ocurre este proceso? No es una magia, por supuesto que no. Hay mutaciones somáticas, ¿cierto? En los genes. Entonces, cuando los linfocitos son seleccionados y van formando sus cadenas de anticuerpos, ¿cierto? Esas cadenas de anticuerpos ya vienen con la información de que tienen que ajustarse al antígeno. ¿Ya? Durante todo ese proceso de mutación es donde cambia y por supuesto va a dar origen a la forma y por lo tanto la afinidad va a ser mayor. ¿Qué otra cosa relevante ocurre acá, en esta interacción antígeno-anticuerpo? El cambio de isotipo. ¿Ya? Y acá lo que ocurre es un cambio de clase o de isotipo de anticuerpo. Y todo esto para que la respuesta sea más específica. Entonces lo que ocurre es un cambio, es un mecanismo biológico, ya que hace que cambie la producción de anticuerpos de una clase a otra. Esto ocurre, ¿cierto?, por parte de la célula B, que acuérdense se transforma en célula plasmática. Entonces, anticuerpo original era, por ejemplo, inmunoglobulina E, pero en el organismo se detectó que inmunoglobulina E no era lo que se necesitaba, sino que era otro tipo de inmunoglobulina, ¿cierto? Por lo tanto, la producción de anticuerpos cambia y empieza a generar inmunoglobulinas A, por ejemplo, que era lo que se necesitaba en el organismo. Entonces, lo que acá, el reconocimiento del antígeno acá no es lo que cambia, ya no hay cambio acá, como veíamos en el otro ejemplo, lo que cambia son las cadenas pesadas, por lo tanto, si cambia la cadena pesada, cambia la función, ¿ya? Y eso se le llama cambio de isotipo. Y por supuesto esto ayuda a mejorar la respuesta adaptativa frente al antígeno. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes saben que tienen que estudiar, leer, y yo creo que está más decirlo. Ya voy a, no sé si alguien tiene preguntas, no han hecho ni una pregunta. Si yo no lo obligo a hablar, no hablan. Yo voy a seguir avanzando, ¿ya? Así que si ustedes no preguntan, es su responsabilidad. Profe, disculpe, paso lista. Es que se me va la No, señal a cada rato. no he pasado lista. Ok, disculpe, gracias. Ya, entonces vamos a continuar Profe, ahora con, ¿sí? disculpa, la inmunoglobulina, por ejemplo, actúa como una autodefensa, por ejemplo, si yo me contagio de algo X, o como la alergia, por ejemplo, como el cuerpo para protegerme, me provoca la misma alergia, es que no sé cómo explicar, si me entiende, o la Es reacción que de la alergia.
No, es que la reacción, lo que el individuo son los signos clínicos lo que aparecen, y esos signos clínicos son producto de que se desencadena liberación de moléculas proinflamatorias. Ah, ok, gracias. Ya se activa una inflamación en el organismo, ya, y hay degranulación, y todo eso tiene que ver con la signología de la liberación de histamina, por ejemplo. Ujú. Ya, profe, gracias. Ya, pero por supuesto, obviamente que todo eso tiene que ver, como mencionaba usted, igual como para hacerle frente a los antígenos. Tiene razón, ¿ya? Ya, entonces vamos a seguir avanzando y vamos a hacer un comentario inicial, tanto para el B como para el T. Vamos a ver hoy día, pasamos a los T ahora, ¿ya? Después en algún momento vamos a retomar los B porque todavía nos falta, pero vamos hoy día a ver los T. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la maduración tanto del B como el T, hay diferentes eventos. Entonces, hay diferenciación de células, ¿cierto? B o T, estas células proliferan, ¿cierto? Se expanden clonalmente, hay reordenamiento, ¿cierto? De genes. ¿Por qué? Porque para que esos receptores de antígenos sean específicos, debe haber un reordenamiento, ¿cierto? Que permita que ese receptor que se está creando sea o calce a la perfección con ese antígeno. ¿Qué otra cosa importante? Hay acontecimientos de selección negativa y positiva que los vamos a ver ahora en una foto, ya que esto más que nada quiere decir que se van a ir eliminando del organismo células que presenten, por ejemplo, estructuras que vayan a generar respuestas anómalas para el organismo o que vayan a actuar contra nuestras propias moléculas. Y se van a seleccionar células que preserven, ¿cierto? Las funciones normales de las células del sistema inmune. Y lo otro que van a haber diferenciación en sus poblaciones, sobre todo en los linfocitos T. ¿Ya? Entonces los eventos esos de selección negativa y positiva tienen que ver con lo que nosotros vemos acá. ¿Ya? Entonces, primero, tenemos que pensar nosotros que tanto el linfocito B como el T comienzan sus estadios de desarrollo desde un estadio de, por ejemplo, prolinfocito. Luego, ¿cierto? Esta célula con el tiempo empieza a expresar los receptores superficie, por ejemplo, en el caso del B, empieza a presentar receptores de tipo que es un anticuerpo de membrana, pero aquí ya vemos un primer evento de selección negativa, ¿ya? Por ejemplo, un grupo de células no expresó un prereceptor para el antígeno y esa célula se saca de circulación, ya muere, se elimina. Eso es una selección negativa. En cambio, esta siguió una selección positiva. ¿Por qué? Porque siguió su camino, ¿cierto? Empezó a proliferar y de esta proliferación nuevamente hay una selección tanto positiva como negativa, ¿ya? Y acá ya hay una expresión propiamente tal de un receptor, ¿cierto? Un receptor completo para el antígeno y estas células o este grupo que no expresó se elimina de circulación, ¿cierto? Selección negativa. Ahora, esta que siguió su camino, ¿qué le pasa? Van a haber dos opciones. Por ejemplo, puede que su reconocimiento del antígeno sea demasiado, ¿ya? Por lo tanto, eso puede generar respuestas que pongan en peligro el organismo, ¿cierto? Que vaya a poder reaccionar contra antígenos propios y por lo tanto se saca, se muere la célula. ¿Ya? Y este que, digamos, tiene su reconocimiento más normal, ¿cierto? Progresa hasta que se transforma en un linfocito B o T ya maduro. Entonces, lo que acabamos de ver, linfocitos B, inmunidad celular, ¿cierto? Microorganismos extracelulares y las toxinas. Inmunidad celular, ¿cierto? Perdón, no sé si dije inmunidad humoral anterior, pero es humoral, ¿ya? Ahora inmunidad celular, linfocitos B, microorganismos intracelulares, muerte de la célula infectada por microbios o tumoral.
Y de los linfocitos dijimos que habían poblaciones, ¿cierto? Tenemos los linfocitos T helper que colaboran en ciertas actividades importantes en la respuesta inmunitaria, los citotóxicos que ayudan a eliminar células con problemas y los reguladores que tienen como tarea regular las funciones de estos otros dos, ¿cierto? Entonces cuando ya el cuerpo debe llevar un equilibrio y estos se siguen, por ejemplo, expandiendo clonalmente, los linfocitos T gracias a la citoquina, le envían señales para que no sigan proliferando, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, inmunidad humoral, microbio extracelular, ¿cierto? Célula plasmática produce los anticuerpos y los anticuerpos bloquean y eliminan, ¿cierto?, los microbios que están fuera de la célula. En cambio, la inmunidad celular, hay dos grupos de células que trabajan para poder generar esta inmunidad, linfocito T, linfocito B. Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿cierto? Un fagocito, un macrófago, y el macrófago adentro tiene todos sus microbios en el fago lisosoma. ¿Sí? Ahora, para que ese macrófago, perdón, mate lo que tiene adentro, necesita la ayuda de alguien, ¿ya? ¿De quién? Del linfocito cooperador, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que pensar que el, el linfocito o los linfocitos en general, porque esta característica es para ambos, no reconocen el microbio completo, como nosotros podíamos pensar. No es que el macrófago le muestre la bacteria entera, sino que le muestra como un trocito de ese microbio, que técnicamente, ¿qué es ese trocito? Es un péptido. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, los linfocitos reconocen péptidos de esos agentes extraños. Y eso es lo que le está mostrando el macrófago acá al linfocito. Le está mostrando un péptido. ¿Y por qué? Porque acuérdense que el macrófago es una célula presentadora de antígenos. ¿Ya? Entonces le está mostrando el péptido ahí. ¿Y qué pasa cuando le muestra el péptido? Esta célula le empieza a mandar citoquinas para acá. Perdón, no se está viendo el... Ya, le empieza a mandar citoquinas y el macrófago se activa y recién ahí cuando se activa empieza a matar lo que tiene aquí adentro. Ya, lo mismo acá. Hay una célula que está con problemas, ¿cierto? Está infectada por microbios, es una célula tumoral, por lo tanto, el linfocito reconoce un péptido, ¿cierto? Que le está mostrando esa célula y la señal es que mate a ese reservorio infeccioso. Aquí es lo mismo, solo que va progresando un poco la información, ¿cierto? Entonces, linfocito, sabemos que el linfocito cooperador es relevante para que el macrófago o la célula dendrítica, ¿cierto? Eh, Se produzca todo este proceso de presentación del antígeno. Y una vez que contactan, ¿cierto? El linfocito se activa y empieza a secretar citoquinas, ¿ya? Y esas citoquinas que secretan van a dar a varias cosas que generan funciones importantes. Por ejemplo, una es que va a activar el macrófago, lo que acabamos de describir en la lámina anterior. ¿Qué otra cosa? Va a fomentar la inflamación, o sea que se recluten células. ¿Y qué otra cosa más? Va a hacer que se activen y se diferencien tanto los linfocitos B como los T. ¿Cierto? Entonces, bueno, acá lo mismo con el citotóxico, muerte de la célula. Y el linfocito regulador, como les dije, suprime las funciones de estos otros dos, ¿cierto? Les pone como un paralelo a las funciones. Entonces, ¿cómo parte la respuesta adaptativa? Lo que ustedes están viendo aquí. ¿Qué ocurre cuando el linfocito T reconoce el antígeno? ¿Ya? Entonces la respuesta está acá. Por lo tanto, mucosa o un tejido donde vemos que está ahí como centinela una célula dendrítica y llega un microbio que atraviesa esta barrera, ¿cierto? La célula dendrítica lo capta, por lo tanto en ese minuto esta célula dendrítica se activa, ya empieza a madurar y gracias al estímulo de la citoquina adquiere movimiento y por lo tanto se va de aquí, de esta zona, y viaja hasta los órganos linfáticos secundarios, en este caso un linfonódulo. ¿Qué hay en el linfonódulo? En el linfonódulo hay linfocitos B, hay linfocitos T.
vírgenes, ¿ya? Por lo tanto, si ahora estamos hablando del linfocito T, le viene a mostrar el antígeno al linfocito T. ¿Qué le va a ocurrir a ese linfocito T que era virgen? Se va a activar y se transforma en un linfocito B efector. ¿Qué es lo que hace ese linfocito B efector? Adquiere movimiento y empieza a salir de acá, se va por la circulación y llega al foco de la infección. Entonces aquí sufre una segunda activación, ¿cierto? ¿Y para qué se activa? Para acabar con los microbios que están acá, ¿cierto? Y erradicarlos de la zona. ¿Ya? Y es así como se presenta el antígeno, es todo el viaje que hace la célula y después, ustedes se dan cuenta, el linfocito efector sale y viaja otra vez a la zona ahí donde está la infección. Entonces, vamos a ir describiendo qué es lo que sucede, qué cosas relevantes suceden. Entonces, célula presentadora de antígeno y vemos que está linfocito T, ¿cierto? Virgen, linfocito citotóxico virgen. Le está mostrando el péptido ahí, ¿ya? En una molécula, no le había dicho, pero esa cosa verde que está ahí tiene un nombre, se llama complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Es una molécula que sirve para depositar el antígeno y que lo capte el linfocito. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Se van a activar esos linfocitos, ¿cierto? Se activan, eh, se expanden clonalmente, proliferan, aumenta el número de células, hay un ejército y por supuesto se diferencian, ¿ya? Y aquí esto es importante, ¿por qué? Porque se diferencian en dos grupos. En un grupo efector, ¿cierto? Que tiene ciertas funciones, o sea, ¿cuáles son las funciones efectoras del linfocito T efector? Activar los macrófagos para que maten lo que tienen en el fagolisosoma. Activan a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos. Producen o fomentan la inflamación. Pero hay otro grupo que son los linfocitos T de memoria, ¿ya? Y esos linfocitos T de memoria son el grupo que queda en el organismo y que te puede, ¿cierto? Eh, Cuidar, ¿cierto? Está ahí para poder hacerle frente a los microorganismos cuando el individuo se infecta por segunda, por tercera, por cuarta. ¿Ya? Estos linfocitos, este grupo de memoria puede perdurar meses o años en el cuerpo, ¿ya? Y esto es para el grupo citotóxico igual, si ustedes se dan cuenta, cuando se diferencia, se forma el grupo efector y el grupo de memoria. El efector que va a hacer va a matar las células con problemas y el otro grupo queda ahí en el cuerpo, ¿cierto? Circulando para poder contener el problema cuando el individuo se infecte por segunda, por tercera, por cuarta. ¿Ya? Entonces esto es básicamente lo mismo, ¿ya? Zonas críticas, piel, mucosas, aparato respiratorio, aparato digestivo. Célula dendrítica, captando microbios. Capta el microbio, adquiere movimiento, las citoquinas le ayudan a viajar y van a los órganos linfáticos secundarios como el ganglio, ¿cierto? A presentar el antígeno. Hay microbios que se transmiten por vía hemática, por lo tanto también tiene que haber un lugar, ¿cierto?, donde sean capturados estos antígenos y esa zona es el vaso. ¿Ya? El vaso es el filtro donde son capturados por estas células presentadoras de antígeno. Entonces, el grupo de memoria sabemos que es importante. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en los tejidos, ¿cierto? En los órganos linfáticos. Y la característica relevante que tiene es que, ¿cierto? Van o responden con rapidez al encuentro con los microorganismos. Esa es su función. Entonces, ¿qué le ocurre al linfocito T cuando reconoce un antígeno? Ya lo hemos descrito, ¿cierto? Describimos las diapos anteriores. Entonces, importante de recordar que cuando ocurre esto, en algún momento la respuesta tiene que declinarse, ¿cierto? El cuerpo tiene que volver a la homeostasis. Por lo tanto, estas células efectoras que quedaron ahí en el organismo se van a morir por apoptosis. Si no se encuentran con el antígeno o si hacen su tarea, se mueren por apoptosis. En cambio, los linfocitos de memoria, tanto los citotóxicos como los helper, ¿cierto? Perduran en el tiempo por largos periodos.
Ahora, ¿qué tiene que haber para que el linfocito prolifere y se diferencie? ¿Ya? Tiene que haber tres cosas. Lo primero es que debe reconocer al antígeno. Entonces dijimos que la célula dendrítica, por ejemplo, le muestra el antígeno, que es un péptido, al linfocito a través de una molécula que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, y esa es una señal, ya es una señal, pero no basta con esa señal. Si solamente existiera esa señal, el linfocito T no se activa, ya requiere de otras cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Coestimulación, que son otras moléculas, ya que interaccionan entre ambos y permiten que al interior, ¿cierto?, haya señalización. ¿Y qué otra cosa necesita? Citoquinas, ya, para poder activar y diferenciarse. Hay citoquinas. La más importante de la inmunidad adaptativa es la interleuquina 2, ya que la vamos a ver ahora. Entonces, aquí nosotros vemos esto rosado, es un linfocito cooperador, y esto verde es una célula presentadora de antígeno, ¿cierto? Entonces, la célula presentadora, a través de esta molécula mayor de histocompatibilidad, se llama complejo mayor de histocompatibilidad y tiene clases. Ya, esto lo vamos a ver más adelante. Por eso que dice clase 2 ahí. Hay clase 1 y clase 2. Y le está mostrando el péptido al linfocito, y el linfocito reconoce ese péptido a través de su receptor, ¿cierto? Que se llama TCR. Pero nosotros vemos que hay otras moléculas, ¿cierto? Son moléculas que ayudan a la coestimulación, que es como el segundo requisito para que se active el linfocito. Entonces aquí vemos que solamente hay contacto del péptido, ¿cierto? Se le está mostrando el péptido, pero hay otras moléculas que no están interactuando, por lo tanto, no hay respuesta. Ya, en cambio, cuando se muestra el péptido y empiezan ¿cierto?, a interactuar otras moléculas, ese linfocito se activa y empieza a secretar interleuquina 2. Y recién ahí estos linfocitos proliferan y se diferencian. Y lo tercero que se necesita, ¿ya?, es las citoquinas. ¿Y por qué? Porque las citoquinas son relevantes para poder, ¿cierto?, coordinar la respuesta. Y en este caso, ¿qué tienen de importante? Si nosotros vemos aquí, cuando se da la interacción, se muestra el antígeno, el linfocito empieza a secretar interleuquina, ¿ya? La interleuquina 2 hace que empiece a proliferar. Y estas células que proliferaron, ¿cierto?, también pueden empezar a secretar otras citoquinas. ¿Cuáles? Por ejemplo, interferón gamma, ¿ya? Y el interferón gamma va a actuar sobre el macrófago para que pueda empezar a eliminar lo que tiene en el fagolisosoma, ¿ya? Para que se active ese macrófago. ¿Qué otra cosa más? Lo estimula para que empiece a secretar este otro grupo, la interferón gamma, interleuquina 2 y 4, ¿para qué? Para que el linfocito B se transforme en una célula plasmática productora de anticuerpos. Y 3, si se fijan, estimula con interleuquina 2 a los otros linfocitos, o a los citotóxicos, para que se diferencien, ¿ya? Entonces, todo esto es una respuesta coordinada. Si falla esto, imagínense, va a fallar la función del linfocito citotóxico. Entonces, por eso son tan relevantes las conversaciones que se dan entre las células, ¿cierto? Estas interacciones con las citoquinas. Sí, mira, ya entonces las citoquinas, una relevante del sistema adaptativo es la interleuquina 2. Por supuesto que hay más, pero si pudiéramos describir una, es esta relevante en el caso de estas funciones porque permiten la proliferación, ¿cierto?, y la diferenciación de estas células. Entonces, ¿por qué es tan importante la interleuquina 2? Porque tiene varias características, ¿cierto? Entonces estimula toda esta proliferación y diferenciación, ¿ya? Entonces aquí vemos que hay interacción linfocito-célula presentadora y que genera esta proliferación, pero también esta misma interleuquina, si ustedes se fijan, ayuda a que trabajen los linfocitos reguladores. Entonces sirve para ambas cosas, para activar la respuesta, pero también para regular. Entonces son ambas cosas relevantes. Ya tiene que haber un equilibrio. Lo otro importante, expansión clonal, ¿cierto? Se requiere un ejército de linfocitos para poder eliminar el antígeno, ¿cierto? Tener digamos, varios clones para que
actúen contra ese antígeno en específico. Bueno, los grupos que ya lo hemos visto, ¿cierto? Yo creo que no es necesario entrar tanto en detalle porque lo hemos visto ya varias veces. Linfocitos T, acabamos de describir sus funciones, la de linfocitos citotóxicos que matan células. Y aquí nuevamente un resumen de las funciones. Vamos a darnos cuenta que de estos linfocitos T helper van a salir otros grupos, como por ejemplo los T helper 1, los T helper 17. Y cuando estos participan, ¿cierto? Van a fomentar otras funciones de las células del sistema inmune, ¿cierto? Activación, fomento de la respuesta inflamatoria y muerte en el caso de los citotóxicos. Ahora, no olvidar, ¿cierto? Los linfocitos de memoria, ¿ya? De hecho, de los objetivos que tienen las vacunas es producir anticuerpos, ¿cierto? Pero dejarnos, por supuesto, células de memoria en el cuerpo. Entonces, ¿qué tienen de especial estas células? Como yo se los mencioné, viven por largos periodos. Por lo tanto, cada vez que el individuo se encuentre con el mismo antígeno, esas respuestas van a ser cada día más potenciadas frente a esos antígenos. Sobreviven largo tiempo porque expresan unas moléculas que son proteínas antiapoptósicas, ¿ya? O sea, los mantienen sobreviviendo por harto tiempo. Lo otro que responden rápido al estímulo de los antígenos, por eso que la respuesta es rápida, ¿cierto? Y lo otro que, como están en el organismo para defender de estos encuentros sucesivos, migran, ¿ya? Migran a los tejidos y responden frente a esta invasión por los microorganismos y, por supuesto, con los antígenos. ¿Ya? Hasta aquí queda. Ya, ya la otra clase retomamos otra información. Voy a pasar la lista.